Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Les agradezco que estén aquí. Somos poquitos, pero bueno, esperemos que eso nos sirva para aprovechar mejor el mensaje que les queremos dar por parte de la Procuraduría. No sé si ya conozcan lo que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Si ya lo conocen, entonces me voy a ir más rápido en ese tema para poder ir platicando de cómo ha ido Prodecon interviniendo, cómo ha ido participando con el SAT, con algunas otras autoridades, precisamente en este tema de servicios digitales. Y cómo vemos que la implementación de los servicios digitales pues vienen en 2016 y cómo debe involucrarse la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente precisamente para revisar que en esta implementación, en la que Prodecon definitivamente está de acuerdo, está a favor del uso de la tecnología para simplificarle a los contribuyentes el pago de impuestos, también por supuesto para ver que todos paguemos en la medida de nuestras posibilidades, pero sin duda esta nueva implementación traerá también retos y ahí es donde Prodecon debe de estar muy atento a que la aplicación sea correcta, que no se viole el derecho de ningún contribuyente y por lo tanto ponemos a sus órdenes nuestros servicios para que si a través de esta implementación consideran que hay un acto indebido por parte de la autoridad, pues nosotros podamos brindarles todo el apoyo necesario. Vienen temas como lo han estado comentando muy interesantes, viene la contabilidad electrónica, que si bien empezó el año pasado, pues no será en este 2016 cuando el grueso de los contribuyentes entre al tema de la contabilidad electrónica, viene el buzón tributario también a través de ahí, ya viene existiendo, pero va a empezar, creo yo, con mucho más fuerza el hecho de comunicarse entre el SAT y el contribuyente a través de esta herramienta. Por supuesto puede tener sus riesgos, pero también va a corregir muchas problemáticas que nosotros hemos visto en Prodecon. Hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, respecto a notificaciones personales, que muchas veces no se tiene la certeza si efectivamente la persona que iba a notificar se ubicó en el domicilio adecuado del contribuyente, lo que se asienta en el acta muchas veces genera problemáticas, genera quejas para Prodecon y sin duda el buzón tributario viene a resolver muchos de estos temas sin dejar de lado que también puede tener algunos otros retos y problemáticas que resolver. Y viene también un tema bien interesante que es la revisión electrónica, que ya desde el año pasado, digámoslo así, está prevista, pero no se ha iniciado a implementar. Ya ha anunciado incluso el propio SAT que planea hacer cerca de 15,000 auditorías el año entrante a través de esta herramienta electrónica y yo creo que ahí Prodecon tiene que estar sumamente atento. Va a ser un procedimiento útil sin duda para la autoridad, pero es un procedimiento muy rápido, parte de una preliquidación, entonces creo que Prodecon tiene que estar muy atento a las problemáticas que ustedes nos acerquen para ver cómo les podemos apoyar. Me voy entonces nada más muy rápido pues a decir que somos un organismo descentralizado, somos un organismo autónomo, el ombudsman del contribuyente, el encargado de ver por los derechos de los pagadores de impuestos y pues precisamente por eso estamos participando en este tipo de eventos para que también nos conozcan y cumplir con nuestra misión que es brindar equilibrio en esta relación entre autoridad y contribuyente. La autoridad fiscal históricamente en todos los países es una de las autoridades más fuertes, más poderosas, comparado con el contribuyente pues sin duda es muy desigual las facultades que tiene uno, las obligaciones que tiene el otro. Viene Prodecon entonces con la intención de equilibrar esta relación, de acercar al contribuyente con la autoridad fiscal y resolver sus problemáticas de una manera mucho más práctica, mucho más fácil, no tan formal, en un tiempo mucho más breve, etcétera. Perdón, la siguiente. Somos un organismo relativamente nuevo, estamos cumpliendo nuestro 4º año de entrar en funciones, apenas en 2011 entramos en funciones. Les pudiera decir que en este año vamos a recibir cerca de 25,000 quejas a nivel nacional, que es uno de nuestros servicios. Vamos a recibir más quejas en 2015 que en 2014, 13, 12 y un pedazo de 11 juntos. Quiere decir que cada vez nos conocen más, se acercan con nosotros, nos da mucho gusto, pero bueno, estamos en crecimiento y se agradece sin duda también estos espacios para que nos vayan conociendo. Perdón, la siguiente. Decir que cuando hablamos de los derechos de los contribuyentes está en todo acto de la autoridad, no es un tema que no podamos ubicar y decir, oye, bueno, pero ¿a qué se refieren cuando los derechos? Pues como que parece algo poco tangible. Yo les diría, en cada acto de la autoridad, en un correo electrónico, en una multa, en una auditoría, en una llamada telefónica,
en todos esos momentos que la autoridad se acerca con el contribuyente para dirigirle una comunicación, hay un derecho que respetar, hay un derecho al debido proceso, tienen que seguir el proceso que está establecido en una norma, ¿no? Hay un derecho a la seguridad jurídica, debemos de poder conocer cómo debe de actuar la autoridad y debe de actuar de esa forma. Entonces yo lo que les quiero transmitir es que en todo contacto que tiene la autoridad fiscal o las autoridades fiscales con el contribuyente, es sujeto definitivamente a que prestemos nuestros servicios y a que los escuchemos, los asesoremos y en dado caso veamos si hay un actuar no correcto por parte de la autoridad, cómo lo podemos resolver. Perdón, la siguiente. Prodecon tiene además, creo yo, herramientas muy interesantes para los contribuyentes. Un contribuyente antes de la existencia de Prodecon tenía la opción de irse a un medio de defensa para hacer valer sus derechos. Ante una multa lo único que le quedaba era irse a un medio de defensa. Lo que nosotros queremos ofrecer es un mecanismo mucho más ágil, alternativo para buscar una solución. Y esto es, por ejemplo, el procedimiento de queja. Es un procedimiento que inicia con un planteamiento muy genérico del contribuyente, no requiere de ningún experto porque los expertos están en Prodecon, todos los servicios son totalmente gratuitos. Y a partir de ahí, por ejemplo, recibimos la queja, requerimos a la autoridad, tiene 3 días para rendir un informe, si no incluso se le puede sancionar, pero buscamos solucionar la problemática. Muchas multas que no se debieron de haber impuesto al contribuyente porque no tenían la obligación, a través del procedimiento de queja en un plazo muy breve se han podido resolver, cuando antes lo único que nos quedaba era un medio de defensa. ¿Qué además tenemos? Podemos investigar. En Prodecon podemos hacer acciones de investigación para conocer cómo se dio el caso del contribuyente. En un medio de defensa, el juez resuelve con lo que cada parte le ofrece. No anda investigando, resuelve con lo que tiene. Aquí Prodecon, que es una procuraduría, pues procura hacerse de los elementos para lograr resolver el problema del contribuyente. Les pongo un ejemplo: devolución de impuestos sobre la renta de un asalariado, en donde vemos que la autoridad no devuelve porque no coincide la información del patrón con la información del trabajador, pues nosotros vamos directamente a hacerle un requerimiento al patrón para que nos explique, y de ahí obtenemos la información para que el contribuyente pueda seguir con su procedimiento y se respete un derecho que tiene a la devolución de un impuesto. Podemos investigar. El sentido común. Nos interesa en Prodecon más el fondo que la forma. Nos interesa saber si efectivamente tiene razón el contribuyente, más allá de que alguna formalidad probablemente se le fue. Nos interesa la justicia más que la legalidad. Eso se busca en este procedimiento alternativo. Es accesible porque puede acudir todo el mundo con nosotros, no hay ningún tope. Chiquititos, grandototes, en la queja pueden acudir. Les reitero, es totalmente gratuito, pueden venir sin tener conocimiento en la materia, pueden venir siendo expertos en la materia a buscar también apoyo por parte de la Prodecon. Y bueno, pues somos un intermediario en muchos de los problemas. Lo que hacemos es acercar al contribuyente con la autoridad y ver cómo en conjunto se pueden poner de acuerdo. La siguiente, por favor. La siguiente, ya comenté, nuestro objetivo es establecer una nueva relación. Podemos conocer de cualquier acto en materia fiscal federal, ya sea del SAT, IMSS, Infonavit, incluso autoridades coordinadas cuando revisan impuestos federales. Y por cualquier acto es desde un correo electrónico. Aquí no tiene que ser un acto definitivo como tiene que ser en un medio de defensa. Aquí desde un correo electrónico podemos atenderlos. Si me hacen la siguiente, por favor. Muy rápidamente, ¿cuáles son nuestras facultades? Asesoría, desde que ustedes tienen una duda, no necesitan tener un problema, simplemente una duda, se pueden acercar con nosotros. Si tienen un problema o ustedes tienen la duda y nosotros lo detectamos, podemos irnos a la queja. Podemos ser también sus defensores de oficio, iniciar un medio de defensa en los mecanismos tradicionales, por decirlo así. Podemos aceptarles también un acuerdo conclusivo, una facultad muy interesante, novedosa, que nosotros estamos como intermediarios cuando le están haciendo una auditoría, lo platicaré un poco más adelante, y también esos son, digamos, para problemas concretos de un contribuyente. Para problemáticas genéricas tenemos facultades preventivas, como podría ser investigar problemas sistémicos, proponer modificaciones a la normatividad, opiniones técnicas, proponer modificaciones a la norma, etcétera. En estas nuevas tecnologías que está implementando el SAT, hemos participado muy de cerca con ellos. Les platico, en contabilidad electrónica, antes de que se dieran las reglas definitivas, ustedes vieron
cómo se iban modificando algunas de las reglas, en una resolución salían algunas cosas, luego se fue perfeccionando, luego finalmente se dio una entrada escalonada, lo podríamos decir ahí. Hay que decir que estuvo Prodecon, estuvieron organizaciones empresariales, estuvieron los propios asociaciones de programación, y estuvimos todos involucrados para tratar de que saliera un producto que fuera mucho más viable para el contribuyente, y por supuesto Prodecon estaba ahí para ver que ese producto no violara ningún derecho de los contribuyentes. Yo recuerdo el primer proyecto de contabilidad electrónica. Si ustedes creen que lo que está hoy es complejo, que creo se simplificó muchísimo, el primer proyecto que se tenía como borrador sin duda era mucho más complejo y se llegó a algo bastante mejor. Hemos también participado en el buzón tributario. En el buzón tributario también apareceremos nosotros, Prodecon, para que cualquier problema puedan tener una comunicación a través de esa vía, si ustedes lo eligen, muy directa con nosotros, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, asesoría, cualquier acto de alguna autoridad fiscal federal, ¿no? Lo que les puedo decir es, por cualquier duda que tengan, se pueden acercar con nosotros, no tiene ninguna limitante. La siguiente, por favor. Perdón, y me voy rápido porque me decían que ya conocían un poco la Prodecon y quisiera más bien después algunos ejemplos. En representación legal podemos ser sus defensores de oficio, sus abogados, interponer un medio de defensa. Les reitero, todo es totalmente gratuito. Este es el único servicio que sí tiene un tope, es que el crédito fiscal no supere los 767,000 pesos. En quejas, en asesoría, en acuerdos conclusivos, no hay ninguna restricción para que se acerquen, pero en representación legal, que esto es, somos sus abogados y interponemos un medio de defensa, sí hay una limitante para que les podamos brindar el servicio. La siguiente, por favor. Les decía, el procedimiento de queja es lo que define a la Prodecon como el ombudsman, pues nombre que también tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que digamos es un organismo encargado de recibir las problemáticas, las quejas de los contribuyentes y tratar de resolverlas de una manera muy ágil y poco formalista. Todo acto de autoridad. En representación legal seguimos las mismas reglas que cualquier abogado. Ahí sí tiene que ser un acto que le cause un perjuicio al contribuyente. En quejas es en donde podemos participar desde un correo electrónico, incluso sobre temas que ya se les fue el plazo para iniciar un medio de defensa. Recuerdo el caso de un doctor que le llegó unas multas DIOT. El doctor no tenía la obligación de IVA, la multa DIOT era por la informativa de IVA, la declaración informativa de operaciones con terceros, no tendría por qué haberla presentado. Llega con nosotros y pues no, él decía, yo nunca tuve la obligación, vamos con la autoridad, y la autoridad dice, mira, en el 2000X, era cuando todavía eran en papel, dice, presentó una declaración de IVA con 760 pesos a pagar, con este número de operación, esta fecha, y por lo tanto yo a partir de ahí le di de alta la obligación, y se le generaron todos los meses pues esa obligación. No que Prodecon estuviera de acuerdo que a partir de esta declaración pudiera generársele al contribuyente esa obligación, cuando menos si no consideramos hay que notificárselo, hay que hacérselo saber, pero bueno, con esas acciones de investigación supimos que ese era el origen, vamos con el contribuyente y el contribuyente afortunadamente muy ordenado, llega con nosotros, nos muestra la declaración, mismo número de operación, misma cantidad, era impuesto sobre la renta. Alguien capturó mal, alguien lo puso en el renglón de IVA, pero nunca fue IVA. Cuando quisimos irnos al medio de defensa, ya se le había ido el plazo. Entonces, en otro supuesto, sin la existencia de un procedimiento como este, el contribuyente desafortunadamente ya casi no hubiera tenido ninguna opción para resolver su problemática. Y a través de la queja, cuando le decimos a la autoridad, hoy ahí voy de regreso con un nuevo requerimiento, mira, no es correcto, ese número de operación, ese monto, esa fecha fue impuesto sobre la renta, no era IVA, y entonces en ese momento la autoridad lo reconoce y se dejan sin efecto las multas. Eran 4, cerca de 40,000 pesos de multas. Entonces la queja ofrece una oportunidad adicional para hacer valer los derechos, incluso si se les fueron los plazos de los medios de defensa, incluso si están dentro de un medio de defensa, incluso si el medio de defensa ya les fue desfavorable. Evidentemente, entre más pronto llegan con nosotros, es mucho más fácil que podamos llegar a un acuerdo con la autoridad. Cuando hay ya una sentencia que está firme, resulta muy, muy complejo. Hay algunos casos esporádicos que por la justicia que hay en el fondo, porque el contribuyente lo perdió por un mero formalismo, porque no lo interpuso a tiempo, pero ya se le fue la posibilidad, la autoridad, y debemos de reconocerlo, el SAT ha sido muy, muy abierto
a que si hay un caso justo que está defendiendo Prodecon, encontramos el mecanismo junto para sacarlo adelante y lograr resolverlo. La siguiente, por favor. Les digo, el procedimiento de queja además es muy breve. 3 días a partir de que el contribuyente nos llega con su problemática, tenemos que requerir a la autoridad. Tenemos unos 2 días por ahí para notificar. Después la autoridad tiene 3 días para rendir un informe, un plazo muy breve. Es un plazo que le exige mucho a la autoridad. En casos simples, 3 días es suficiente, pero en casos muy complejos, 3 días de verdad creo que es un reto para la propia autoridad rendirnos el informe. Si no nos rinde el informe el funcionario, no la institución que no lo rinde, se lleva una sanción económica. Y a partir de ahí definimos si hay o no responsabilidad por parte del funcionario. Si el acto no es correcto, pero lo podemos solucionar, excelente, se cierra la queja sin llegar a la conclusión con una recomendación. La queja no obliga a la autoridad, no es vinculante. Por eso tenemos que convencer. Para nosotros la relación con la autoridad es fundamental, de mucho acercamiento, de mucha apertura, porque los tenemos que convencer de que el caso que llevamos es justo. No los podemos obligar, el procedimiento de queja no es vinculante. Pero lo que buscamos antes de llegar a una recomendación es resolver la problemática como esta que les platico. Hemos tenido casos bien interesantes. Bueno, el que tuvo el problema seguramente no le pareció nada interesante, pero recuerdo de una contribuyente que llegó, oye, me están diciendo que mi casa ya es propiedad de la Secretaría de Hacienda, del SAE, del Servicio de Enajenación de Bienes Inmuebles, yo no debo nada. Se enteró cuando la quiso vender y vio que ya ni siquiera estaba a su nombre en el registro público de la propiedad. Hacemos las investigaciones y nos damos cuenta que era un problema de homonimia. Había alguien que se llamaba igual que esta persona, que sí debía un crédito fiscal. Cuando se hace la investigación en el registro público, oye, Juan tiene un crédito tal, sí, aquí Juan tiene un inmueble, pues se siguió el procedimiento, ella nunca se enteró y ya no tenía su bien inmueble. A través del procedimiento de queja se logró solucionar, se logró acreditar que era una homonimia, se le devolvió la propiedad del bien inmueble. Hay casos bien interesantes, de verdad, que se resuelven a través de este procedimiento. Yo los quiero convencer, no soy el más objetivo, me queda claro, a mí me toca el procedimiento de queja aquí en oficinas centrales, de que aunque no sea vinculante, hay una fuerza muy importante en los procedimientos de queja. Tenemos una recomendación por cada 250 asuntos. Este año recibimos 25,000 y vamos a tener cerca de 90 recomendaciones. Cuando yo les digo que la autoridad puede ser responsable y entonces recomendamos o no puede ser responsable, si yo les platico que de 25,000 solo fue responsable 90, no me creerían. Pero en realidad es que en la mayoría de los casos se logra resolver. En la mayoría de los asuntos cerramos sin decir, no fue responsable, bueno, pero a final de cuentas se obtuvo lo que se quería. Devoluciones de impuestos sobre la renta, que sí se pasó el plazo de los 40 días y no dijo nada la autoridad, pero a final de cuentas logramos que se devuelva, que se analice el fondo del asunto, que se le dé a conocer algún acto. Pues entonces se cierra de manera favorable. No tenemos ninguna recomendación con el IMSS. Yo sé que muchas personas puedan pensar, oye, pues qué chistoso, ¿no? ¿Por qué Prodecon no quiere recomendar al IMSS? Yo les diría, a quien más le sirve, y lo digo convencido, espero transmitirles por qué, a quien más le sirve que no haya una recomendación es a Prodecon, porque cada que tenemos una lista, se acercan con nosotros y dicen, no, yo no quiero ser el primero, yo subdelegado de la área norte, yo no quiero ser el primero, a ver, vamos a resolverlo. Y hemos resuelto cosas con el IMSS muy interesantes, porque imagínense, el primer funcionario que se lleva una recomendación pública, pues sin duda para ellos también es importante que no se les exhiba, digamos, en esa actuación. Por eso nos interesa que las recomendaciones sean las menos, las más fuertes, las más justas, por decirlo así, y que no sean tampoco una cada día y pierdan, digamos, esa fuerza. Lo que nos interesa es convencer, solucionar y, por supuesto, tener una comunicación muy abierta con la autoridad. Reconocemos en las autoridades su apertura para trabajar con Prodecon y dejarle estar presente en estos eventos, en las pláticas de contabilidad electrónica, en las pláticas de buzón tributario. Sí vienen acciones muy interesantes por parte del SAT, pero ahí estamos nosotros como observadores para proteger al contribuyente, pero también para hacerle ver a la autoridad los detalles, los errores que se van cometiendo y tratar de que el sistema vaya mejorando. Me voy a la siguiente.
Siguiente, por favor. Sí. Acuerdos conclusivos es una facultad, la verdad, muy, muy novedosa. Les podríamos decir que no existe otro país que tenga algo así. El acuerdo conclusivo es la posibilidad de que si los están auditando, y creo que es muy importante en esta nueva etapa que viene electrónica de las revisiones electrónicas, pues esa posibilidad de que Prodecon participe, de que ustedes se acerquen, que nos den una propuesta, que digan, oye, la autoridad me está rechazando esta deducción, pero yo aquí tengo todos los elementos. Yo voy contigo, Prodecon, quiero que seas intermediario para convencer a la autoridad de que es deducible, es estrictamente indispensable, cumplí con todas las formalidades. Y tiene unos beneficios, creo yo, muy interesantes, si me apoyan con la siguiente, por favor. Puede solicitarse desde el día 1 y hasta que les notifiquen la determinante. Esto es, si una auditoría normal, no la electrónica, dura 12 meses y luego la autoridad tiene 6 para notificarles el crédito fiscal, pues en esos 18 meses pueden iniciar un acuerdo conclusivo. Por supuesto, hasta que no les notifiquen la determinante. No son 18 meses completos, si la autoridad utiliza solo 4 de sus últimos 6 meses, pues hasta el último día. Pero si les llega el citatorio hoy, y entonces van corriendo con Prodecon y solicitan la adopción de un acuerdo conclusivo, pues entonces se suspende el plazo de la auditoría y se inicia esta etapa de acercamiento con la autoridad fiscal. Incluso en ese momento se suspende. Es muy importante la suspensión de plazos porque nos da la oportunidad de trabajar en conjunto con el contribuyente y la autoridad para resolver la problemática. No es opcional. En el Código Fiscal está establecido. Cuando el contribuyente llega con Prodecon y mete el escrito de adopción de un acuerdo conclusivo, en ese momento Prodecon, en menos de 2 horas ya tenemos todo un procedimiento establecido, le mandamos un correo a la autoridad, le decimos, hey, ya detengámonos porque hay un procedimiento de intermediación para ver si podemos resolver la problemática. Muchas veces es útil para la propia autoridad. Imagínense empresas con miles y miles de operaciones que no tuvieron la oportunidad de valorar toda la documentación. También se abrió un periodo, digamos, de paz, en donde 2 voluntades van a tratar de llegar a un mejor acuerdo. Se han resuelto también créditos fiscales muy importantes. ¿Por qué? Porque también le ayuda a la autoridad fiscal. El acuerdo conclusivo transparenta la actuación del funcionario. Si el funcionario considera que el contribuyente tiene la razón, pero también es cierto, tiene un cierto temor por todas las responsabilidades que les puede ocasionar acceder al criterio del contribuyente, pues el acuerdo conclusivo transparenta la actuación de ese funcionario porque hay un tercero que le está diciendo por ahí es correcto y entonces él también se libera de un gran riesgo que pudiera tener en una responsabilidad. Les platico un caso, una gasolinera que se compra otra y se fusionan, dan el aviso de fusión de manera oportuna ante el SAT, pero en Pemex se tardó cerca de 7 meses el trámite. Pemex seguía emitiendo facturas a nombre del que ya había desaparecido, porque ya se había fusionado. Cuando nosotros analizábamos el caso veíamos pues la complejidad, porque cuando uno tiene una concesión de Pemex no puedes, oye, bueno, compro a nombre de esta gasolinería y la traslado a la otra. No, delito, no se puede. Controles volumétricos. Oye, bueno, entonces hubieras tenido que llegar al extremo de no comprar gasolina en 7 meses, cerrar la gasolinera hasta que no te dieran el RFC. No, pierdes la concesión porque hay un compromiso de compra. ¿Había duda de la materialidad de la operación? No, el único que te la vende es Pemex. Si vendiste 1,000 litros, compraste a fuerza 1,000 litros. Entonces era un requisito formal. El auditor tenía la razón, era un requisito estar a nombre del contribuyente la factura. Bueno, pues sí, en un extremo sí tenían la razón. Bueno, pues lo sometimos a través de acuerdo conclusivo y se logró que se reconociera una deducción. Claro, les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, nítido, pero en acuerdo conclusivo se han resuelto muchos asuntos. Viene la revisión electrónica, son plazos muy breves. Les van a poder notificar una preliquidación y tendrán 15 días para desvirtuarla. El acuerdo conclusivo puede ser excelente para decir tiempo, se suspende el procedimiento y metámonos un acuerdo conclusivo. Se parte de la preliquidación, ya sabemos por qué va la autoridad y busco acreditarlo en conjunto. ¿Qué se logra también? Un siguiente clic, si me hacen favor. Se logra en la primera suscripción del acuerdo conclusivo, la condonación del 100% de las multas en el primer acuerdo conclusivo.
también un beneficio muy importante. En segundos y más, la condonación normal del Código Fiscal. Y además, muy importante también para nosotros, son inimpugnables. Si se llega al acuerdo y se firma por 3 tantos, 1 el contribuyente, 1 Prodecon, 1 la autoridad después no puede desconocerlo. Solo podría impugnarlo a través de juicio de lesividad si puede acreditar que el contribuyente dijo una falsedad, que quiso engañar a la autoridad. Pero si los hechos son ciertos, el criterio sostenido en el acuerdo conclusivo es inimpugnable, seguridad jurídica para el contribuyente. Entonces es una herramienta, la verdad, muy novedosa. Le permiten a un tercero entrar en una etapa que siempre ha guardado con mucha recelo, digámoslo así, la autoridad fiscal. De verdad, están volteando a ver de otros países la figura de acuerdos conclusivos para copiarla, pero además es un ganar-ganar, también gana la autoridad. Porque además, imagínense ustedes, un tema de costo de ventas, en donde estamos viendo si efectivamente se utilizó un porcentaje de material, gas para soldar, o sea, un tema complejo contable y fiscalmente. No se logran poner de acuerdo en la auditoría y se va a un tribunal. Muy difícil convencer a un juez de que el cálculo fue correcto. Se van a ir a un volado, un riesgo tremendo para el contribuyente, pero también para la autoridad ante temas tan técnicos, difícil de explicar en un juicio. Precios de transferencia. Imagínense ustedes un precio de transferencia de una multinacional, convencer al juez de que los comparables fueron... Entonces, este es el momento, porque están los expertos ahí discutiendo, el auditor y los asesores del contribuyente. Prodecon aquí es un intermediario, por supuesto participa, pero como intermediario, no como en la queja. En la queja Prodecon está del lado del contribuyente, va como un asesor del contribuyente. En el acuerdo conclusivo, bueno, no dejamos de reconocer nuestra naturaleza, somos pro contribuyente, pero es cierto, vamos a ver que 2 partes se pongan de acuerdo. Perdón, la siguiente. Bueno, nos interesa sin duda también, y estas herramientas, por eso estamos a favor de ellas. Primero, porque es inevitable la transición a la tecnología, pero estamos a favor de que todos paguen. Un derecho de un pagador de impuestos es que todos paguen. Cuando vivimos en un condominio, un derecho de los condóminos es que todos paguen su cuota. ¿Para qué? Para lograr obtener los servicios. También un derecho del contribuyente, por supuesto, son temas de transparencia, de rendición de cuentas, por supuesto que sí. A Prodecon le interesa fomentar una nueva cultura de conocimiento de los derechos, pero también de conocimiento y de respeto a las obligaciones. Pero nos toca a nosotros observar los actos de la autoridad fiscal, para eso fuimos creados, esta es nuestra trinchera. En esta nueva época de implementación de varias herramientas que tiene el SAT muy interesantes, sin duda se crearon con un fin muy específico, contabilidad electrónica, revisión electrónica. Imagínense la información con que hoy cuenta el SAT, todos los FDIs que puede cruzar. Bueno, pues qué bueno que le faciliten la vida al contribuyente, también que revisen que esté cumpliendo bien sus obligaciones, pero por supuesto en estos procedimientos es muy importante que se respeten los derechos. Y sabemos la gran responsabilidad que tenemos en Prodecon de ser ese equilibrio, de observar esa actuación y de decirle al SAT cuando creemos que se está equivocando. La siguiente, por favor. Perfecto, terminé casi como inglés, bueno, no, como mexicano, como dicen.